Este es el hombre que fue arrestado y enviado directamente a la cárcel por conducir a más de 300 km por hora en el Reino Unido. En esta ocasión hablaremos de uno de los personajes más emblemáticos y legendarios de esta subcultura, Smokey Nagata. Este japonés, reconocido por sus hazañas al volante, es todo un referente en el mundo de las modificaciones extremas de los coches japoneses. Acompáñanos en este viaje a través de su vida y descubre cómo este hombre se convirtió en una leyenda de las carreras urbanas. La historia de Smokey Nagata es una de las más emocionantes y legendarias del mundo de los coches japoneses. Este hombre ha sido uno de los pilares del tuning en Japón y ha dejado una huella imborrable en la cultura del motor en todo el mundo. Smokey Nagata nació en 1954 en Tokio, Japón. A los 15 años de edad trabajó duramente en la granja familiar, ayudando a su padre a reparar los tractores y las herramientas de trabajo. Después de ayudar a su padre durante todo un verano, consiguió ahorrar para comprarse su primer coche, un Mitsubishi Galant GTO de los años 70, totalmente destrozado. Que su primer coche estuviera destrozado no era un inconveniente muy grande para él, ya que era un magnífico proyecto para ponerlo a punto y así aprender. Su vecino era un trabajador de Toyota y sin pensárselo dos veces, Smokey fue a pedirle ayuda para reparar ese Mitsubishi. Como su vecino vio que Smokey tenía un gran interés por la mecánica, logró conseguirle un puesto como trabajador en Toyota con tan solo 16 años. Fue a mediados de los años 80 cuando Smokey Nagata comenzó a adquirir fama gracias a su habilidad para preparar y tunear coches de alto rendimiento. Pero había un inconveniente. Smokey utilizaba las herramientas del taller para uso propio, algo que a la empresa no le hacía mucha gracia. Cuando sus superiores descubrieron lo que hacía, no hubo vuelta atrás. Lo despidieron. 4 años en Toyota se esfumaron de un día para otro y al final su obsesión por los coches lo dejó exactamente donde empezó a los 16 años, en la calle, con nada más que sus sueños y su determinación. Pero si algo define a Kazuhiko Smokey Nagata es que nunca se rinde, no se quedó lamentando, no perdió el tiempo, había aprendido demasiado y estaba decidido a convertir ese conocimiento en algo grande, así que empacó su vida entera y se mudó al único lugar donde sabía que su locura por las carreras podría convertirse en leyenda: Tokio, una ciudad donde la velocidad, la tecnología y la pasión por el motor corren por las venas. Pero Tokio no era fácil, era inmensa, agitada y sobre todo cara, muy distinta a su hogar en Hokkaido. Si quería quedarse, necesitaba dinero. Y como era de esperarse, buscó refugio en el mundo que mejor conocía, los coches. Así fue como Kazuhiko consiguió trabajo en un taller llamado Trust, un auténtico pilar del tuning, fundado en 1977. Quizás no te suene el nombre, pero su submarca, Grady, se volvió un ícono absoluto en la escena JDM. Al principio su vida era cualquier cosa menos emocionante. Empacaba escapes y turbos para los clientes día tras día y sí pagaba el alquiler, pero ¿cómo podía conformarse un tipo que modificaba coches desde niño y conducía camiones en la granja familiar 8 horas al día metiendo piezas en cajas? ¿Eso era todo? No para él, porque lo que Kazuhiko quería era dejar una marca imborrable en la historia del motor. Así que después de su turno, Kazuhiko se acercaba al departamento de competición para ofrecer su ayuda. No pedía dinero, solo quería ganar experiencia y calmar esa picazón por la velocidad que no lo dejaba en paz. Los ingenieros, encantados de tener más manos disponibles, le permitieron trabajar con ellos en los autos de carreras, pero a medida que pasaban los meses y Kazuhiko ganaba experiencia, hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Empezó a trabajar en sus propios proyectos usando los recursos del taller, fabricaba nuevas piezas, instalaba mejoras aerodinámicas, hacía todo lo posible para que su coche rindiera mejor, pero siempre fuera del horario, cuando nadie lo veía. Con el tiempo, se convirtió en un mecánico respetado en Trust. Su trabajo era impecable, su habilidad superaba con creces la de alguien de su edad y, lo más importante, sus resultados hablaban por sí solos. En 1991, Kazuhiko decidió que ya era hora. Era el momento de dejar Trust y perseguir su verdadero sueño, abrir su propio taller bajo sus propias reglas. El nombre, Top Secret. Y no pudo haber elegido un momento más perfecto. Era el nacimiento de la era dorada del tuning japonés. El AE86 seguía devorando curvas, el Supra se preparaba para una cuarta generación brutal, el RX-7 ganaba otro turbo, y Godzilla, el imponente R32 GT-R, continuaba sembrando terror en las pistas del mundo. Los talleres de modificación competían por dejar su nombre en la historia del JDM. Y Kazuhiko, como siempre, no planeaba quedarse atrás. Top Secret no podía ser cualquier cosa. Para Kazuhiko Nagata no se trataba solo de montar un taller, era una declaración de guerra. Su visión era simple, pero poderosa: demostrarle al mundo que un coche japonés podía ser el más rápido del planeta. No pasaba sus noches en Trust retocando motores solo por gusto, lo hacía porque entendía algo que pocos comprendían en ese entonces: con gran potencia debe venir también gran aerodinámica, grandes frenos
frenos y una suspensión perfecta. Cada ajuste, cada pieza, cada prueba no era solo por velocidad, era por perfección. Este nuevo capítulo no podía ser un taller más del montón. Kazuhiko quería que Top Secret fuera el Olimpo del tuning japonés, un lugar donde los límites se rompieran y las reglas no existieran. Pero los sueños grandes no se construyen de la noche a la mañana. Y sin suficiente dinero para desarrollar un coche propio, tuvo que empezar con lo que había. El primer proyecto oficial de Top Secret fue para un cliente, un Toyota Soarer con motor 7 MGTE. Le metió todo: motor reforzado, un turbo gigante, intercooler, escape, electrónica, era un arsenal bajo el capó. El resultado, un cuarto de milla en 12 segundos. Y sí, eso hoy suena normal, pero en 1991 eso era otro nivel, especialmente viniendo de un motor que apenas alcanzaba los 240 caballos en su mejor día. Ese coche no solo funcionó, lo puso en el mapa. Con la confianza ganada, por fin pudo construir un coche para sí mismo, su obra maestra, un Nissan R32 GTR. Kazuhiko transformó ese RB26 en una bestia, un coche diseñado no solo para correr, sino para dominar. ¿Dónde lo probaba? En las profundidades del túnel Aqualine, en Tokio, carreras ilegales a más de 200 km por hora, esquivando tráfico, jugándose la vida en la oscuridad de la noche. Y allí, entre rugidos de motor y luces fugaces, Kazuhiko volaba. Su trabajo empezó a resonar en la comunidad tuner, no solo por la potencia, sino por el nivel de detalle, la precisión, la visión. Top Secret comenzó a crecer, a ganar respeto. Durante mediados de los 90 se convirtió en un nombre recurrente entre los grandes. Pero Kazuhiko no quería solo respeto, quería leyenda. Su objetivo no era tener un buen taller, era crear un imperio, una marca mítica, un símbolo que cualquier amante del JDM reconociera con solo ver una línea dorada sobre un coche. Top Secret no era un nombre, era una misión. Kazuhiko Nagata quería que el nombre Top Secret significara algo. No bastaba con construir coches rápidos, quería dejar claro que cada máquina salida de su taller era una obra de arte, un manifiesto de que los coches japoneses podían dominar el mundo. Así que cuando surgió la oportunidad, ideó uno de los actos de marketing más locos en la historia del JDM, un acto tan extremo que lo llevaría directo a la cárcel y lo dejaría vetado de todo un país durante 10 años. Pero todo plan necesita un protagonista, y en este caso, ese protagonista sería un coche. Kazuhiko eligió al legendario Toyota Supra MK4 como su nuevo lienzo. La opción obvia, claro, después de todo, el 2JZ es sinónimo de potencia bruta. Pero ¿qué hizo él? Desmontó el 2JZ y lo reemplazó por un RB26. Sí, el motor del Nissan Skyline GTR, una herejía para muchos, una genialidad para otros. Su razonamiento era quirúrgico. El 2JZ tiene fuerza a bajas revoluciones, pero yo necesito poder en las altas, necesito velocidad tope, necesito un motor que no tenga miedo de gritar. Y para eso, el RB era perfecto. Lo construyó a conciencia. Pistones forjados HKS, bielas Trust, dos turbos GT 3037 rugiendo en sincronía. Presión de soplado, 2.3 bares, 33 PSI. El resultado, un Supra totalmente transformado. 1000 caballos de fuerza a 8500 RPM, 650 libras-pie de torque. Un monstruo nacido para romper límites. Y como todo monstruo, no pasó desapercibido. La revista británica Max Power, famosa por cubrir lo más salvaje de la escena tuning del Reino Unido, se enteró del experimento de Nagata y quisieron saber más. Para que te hagas una idea de cómo operaban, Max Power calificaba los eventos por la cantidad de policías presentes, el nivel de locura de los burnouts y, sí, lo atractivas que eran las chicas. Periodismo, digamos, alternativo. No es de extrañar que ya no exista. Pero en los 90, Max Power era la Biblia del tuning británico. Así que cuando invitaron a Kazuhiko y a su Supra a presentarse en el Max Power Live Show en noviembre de 1998, él no lo dudó ni un segundo, iba a ir. Y no solo eso, si iba a hacer historia, tenía que documentarlo. Así que trajo consigo a Option Magazine, una de las publicaciones más importantes del mundo del tuning japonés. Y cuando llegó al Reino Unido, el show comenzó. Nagata pasó el día entero haciendo burnouts donde pudiera, como pudiera, frente a quien estuviera mirando. Fuego, humo y caucho eran su carta de presentación, era su firma, y fue ahí, entre ese caos controlado, que nació la leyenda. El apodo que cruzaría fronteras y generaciones, Smokey Nagata. Esa noche, la leyenda se iba a escribir sobre el asfalto mojado de una autopista británica. Horas después del evento en vivo de Max Power, los organizadores le lanzaron una propuesta a Smokey Nagata. ¿Te atreves a llevar tu Supra a 200 millas por hora? Era una locura. Un coche japonés, registrado en Japón, un conductor sin permiso para manejar en el Reino Unido y una carretera pública en plena noche. Pero para Kazuhiko Smokey Nagata, los límites siempre fueron sugerencias. No dudó, aceptó, se detuvo en medio del camino y, como si fuera parte del ritual, hizo un burnout brutal. El humo cubrió el coche, el rugido del motor rebotó entre las paredes de la autopista y entonces despegó. Objetivo, 200 millas por hora, más de 320 km por hora. Primer intento, el motor empezó a empobrecer la mezcla. Demasiado riesgo, soltó el acelerador
acelerador. Volvió al punto de partida. Segundo intento, el capó comenzó a vibrar a 190 millas por hora. Podía despegar como un ala de avión. Paró, verificó, ajustó, respiró y luego el tercer intento. La autopista era un túnel silencioso, no había tráfico, no había testigos, solo el rugido del RB, el sonido del turbo alimentando la locura. Smokey pisó el acelerador como si quisiera detener el tiempo. 8.000 revoluciones por minuto, quinta marcha, 1.000 caballos tirando con furia. El Supra atravesó la neblina como un misil en llamas. 194 millas por hora, 312 kilómetros por hora. Estaba a punto de alcanzar lo imposible y entonces sirenas, luces azules. La policía, los Midlands Rossers, aparecieron como cazadores en la noche. Smokey no huyó. Lo arrestaron de inmediato, había roto el récord. Era oficialmente el coche más rápido jamás visto en una autopista del Reino Unido. Pero el precio fue alto. Lo metieron en una celda, lo interrogaron y en medio de toda la confusión, una ironía perfecta. Smokey Nagata no hablaba una sola palabra de inglés. Smokey pasó la noche en la cárcel, solo en un país extranjero, sin entender una palabra del idioma. Le informaron que necesitaría un abogado y un traductor para presentarse ante la corte de la reina. Y aunque había volado a más de 300 kilómetros por hora por una autopista pública, cuando llegó el momento solo se declaró culpable de ir a 120 millas por hora. Un guiño a la humildad o tal vez a la estrategia. El castigo, suspensión de su licencia internacional por un año, una multa de 155 libras, 35 libras adicionales en costos judiciales y lo más fuerte, prohibido entrar al Reino Unido por los siguientes 10 años. Una palmada en la muñeca, considerando que acababa de reescribir la historia del automovilismo clandestino británico. Pero mientras él salía discretamente de la corte, su historia ya era portada en todo el país. Periódicos, noticieros, revistas, cada medio del Reino Unido hablaba del japonés loco que desafió la ley a bordo de un monstruo de 1000 caballos. Y la noticia no tardó en cruzar fronteras. En cuestión de horas, el mundo entero sabía quién era Smokey Nagata. Y lo que alguna vez fue un nombre en clave para su taller ya no era un secreto. Top Secret se había convertido en una leyenda global, pero lejos de frenar sus ambiciones, el escándalo lo alimentó. Cuando regresó a Japón, su obsesión por la velocidad se transformó en una misión aún más grande. Top Secret tenía un nuevo propósito: romper las reglas, reinventar los límites, construir los coches más extremos que el mundo haya visto. Y el siguiente capítulo comenzó cuando un príncipe de los Emiratos Árabes se interesó en su Supra con motor RB. Le hizo una oferta que Smokey no pudo rechazar. El coche fue vendido, convertido a volante a la izquierda y todavía vive hoy como un testigo de aquella locura. Pero para Smokey, deshacerse de ese proyecto fue liberador. Era el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo, porque ahora quería crear algo que no solo corriera más rápido, sino que desafiara la propia idea de lo que era posible. Seguía enamorado del MK4 Supra y cuando se enteró de que Toyota no tenía planes para una quinta generación, sintió rabia, pero donde otros se habrían resignado, Smokey tomó el destino en sus propias manos. Compró otro MK4 y, como ya había hecho antes, sacó el icónico 2JZ, pero esta vez no iba a reemplazarlo con otros 6 en línea, ni siquiera con un V8. Su visión iba más allá. El corazón de este nuevo Supra sería un motor V12 de 5 litros, el 1 GZFE del lujoso Toyota Century, un bloque diseñado para el silencio, la suavidad y nada de rendimiento. Solo producía 280 caballos, pero Smokey no construye coches normales, él los reinventa, así que el V12 recibió el tratamiento completo de Top Secret, 2 turbos HKS GT 2540, un sistema de nitro húmedo, 2 unidades ECU HKS independientes. Sí, 2 cerebros electrónicos, porque ningún sistema en ese momento podía manejar tantos sensores y variables a la vez. Tuvieron que programarlo como si fueran 2 motores 1JZ trabajando en perfecta armonía. Y para asegurarse de que el corazón del coche soportara semejante poder, fabricaron internamente bielas y pistones personalizados, porque literalmente ningún otro taller en el planeta se atrevía a intentar algo así. Smokey Nagata no solo construía coches, construía declaraciones. Cada máquina que salía de Top Secret no era un simple proyecto, era una provocación al mundo, una forma de gritar sin palabras: mira lo que somos capaces de hacer. Mientras otros soñaban con romper récords, él ya los estaba rompiendo en medio de la noche bajo la lluvia, en tierras donde ni siquiera debía estar. Fue arrestado, juzgado, expulsado, pero jamás detenido, porque para Smokey la verdadera victoria no era ganar carreras, era empujar los límites de lo posible. Y justo cuando creías que ya lo había hecho todo, que no podía ir más allá, volvía a sorprender al mundo. Un V12 en un Supra, nitro, turbos gemelos, 2 cerebros controlando un solo corazón, una creación tan salvaje que parecía sacada de una dimensión paralela. Pero esta historia no ha terminado, porque mientras existan reglas que romper, límites que desafiar y motores que rugir, Smokey Nagata seguirá escribiendo su leyenda.